Bienvenidos a Anécdotas Ocultas, el canal donde lo prohibido se vuelve confesable, aunque sea en voz baja. Si alguna vez te has sentido atraído por alguien con quien no debías, esta historia es para ti. Suscríbete si quieres más historias como esta. Y ahora, escucha, porque esto no estaba en el temario. Me llamo Laura, soy una chica joven y necesito desahogarme con esto, porque siento que hice algo realmente prohibido. Voy a comenzar a contarte mi historia desde el principio. Tenía que aprobar esa maldita asignatura. Estadística. Solo escuchar el nombre me daban ganas de llorar. Y sí, había ido a clase, al menos hay algunas, pero entre trabajos, resacas, dramas amorosos y mi nula habilidad con los números, me había perdido. Así que, cuando quedaban 3 semanas para el examen final y aún no entendía qué era una maldita palabra, supe que tenía que hacer algo, buscar ayuda. Fue mi compañera de piso, Julia, la que me pasó el contacto de un profesor particular. Es muy bueno, algo seco, pero sabe un montón, me dijo, con el típico tonito que usaba cuando a alguien le parecía atractivo, pero no quería admitirlo. No me lo pensé demasiado y le escribí un mensaje corto. Algo como: Hola, me llamo Laura. Necesito refuerzo urgente en estadística. ¿Tienes disponibilidad? Me contestó en menos de 10 minutos, con una corrección ortográfica impecable y un tono cordial, casi distante. Claro, ¿cuándo podrías empezar? Quedamos para el sábado siguiente, a las 10 de la mañana, en mi piso. Será una hora de sufrimiento, pensé. Lo que no imaginaba es que sería el principio de otra cosa. A las 9:45 ya tenía todo preparado. Mesa limpia, portátil cargado, cuaderno nuevo, mi boli favorito. Me duché, me vestí, me cambié, me volví a cambiar. Me odié un poco por arreglarme demasiado para un profesor. Cuando sonó el timbre, mi estómago dio un salto. Abrí la puerta y ahí estaba él, alto, delgado, pero con cuerpo firme, barba recortada perfectamente, gafas redondas y una camisa blanca remangada que dejaba ver unos antebrazos que no deberían tener tanto protagonismo. Parecía más un arquitecto de revista que un profesor de estadística. Laura, sí, tú eres Sergio. Nos dimos la mano. Fría, firme, autoritaria. Su mirada era intensa, de esas que no se escapan fácilmente. Me sentí escaneada, como si en lugar de mirar mi cara, estuviera leyendo mi historial emocional. Pasa, está todo listo en la mesa. Él asintió y se sentó sin decir mucho más. Durante la primera media hora me hizo preguntas sobre el temario. Pero no eran solo preguntas, eran de esas que te hacen darte cuenta de que no sabes absolutamente nada. Me sentí desnuda, intelectualmente hablando, todavía. Tienes lagunas básicas, pero nada que no se pueda resolver, dijo, con una voz grave, serena, casi paternal. Sentí que me regañaba, pero sin regañarme, como cuando alguien te escanea, pero aún cree que puedes mejorar. ¿Y por qué eso me resultó tan excitante? Durante una pausa me preguntó si tenía café. Fui a la cocina y volví con 2 tazas. Cuando le ofrecí una, nuestros dedos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero lo suficiente para que sintiera que se me helaba el cuello. Él no reaccionó, o al menos no exteriormente, pero cuando volvió a hablar, su voz era un poco más baja, más lenta, y cuando me explicó un ejercicio, se inclinó sobre mi hombro. Su respiración rozaba mi cuello. Su perfume, amaderado, elegante, discreto, invadió mis sentidos, y yo dejé de pensar en estadísticas. Solo escuchaba como decía: aquí, cuando X tiende a infinito, tú tienes que mirar el límite. Y yo pensé: ojalá miraras tú el mío. Volvió el martes. Puntual, claro, como si pudiera permitirse llegar tarde a algo. Yo fingí estar casual.
ropa cómoda, sin maquillaje. Pero había tardado 20 minutos eligiendo la camiseta perfecta, una que se pegaba lo justo, que mostraba lo necesario, sin parecer que mostraba nada. ¿Avanzaste algo desde el sábado?, me preguntó apenas se sentó. Mentirle era inútil. Asentí sin convicción. Él lo notó, claro. Me sonrió con los labios, pero no con los ojos. No te preocupes. Para eso estoy aquí. Esa frase, para eso estoy aquí. ¿Para enseñarme estadística o para desordenarme la vida? La clase fue bien, o eso creía yo hasta que dijo, estás intentando memorizar lo que no entiendes. Así no vas a aprobar. Entonces, ¿qué hago? Confía en mí, yo te enseño. Y lo hizo. Pero no solo eso. Esa tarde noté algo distinto. Él hablaba como siempre, con esa calma de quien no tiene prisa. Pero sus ojos se detenían más de lo habitual en mi boca cuando hablaba. O quizás me lo estaba imaginando. Quizás mi mente estaba necesitando excusas para justificar por qué me mordía el labio cada vez que me explicaba algo. En un momento, mientras corregía un ejercicio, en mi cuaderno acercó su mano para señalar algo y sus dedos rozaron mi rodilla. Fue apenas un segundo, pero no fue casual. No lo retiró de inmediato, no se disculpó, solo lo dejó ahí un instante más de lo normal, como si estuviera esperando ver si yo me alejaba. No lo hice, me ardieron las mejillas, pero no dije nada, él tampoco. Seguimos como si nada, pero el aire ya no era el mismo, había electricidad, había algo más. Terminamos a las 7. ¿Puedo usar tu baño antes de irme?, preguntó. Asentí. Mientras él se encerraba, me quedé sola, mirando el cuaderno. Había más fórmulas. Pero yo ya no pensaba en números. Pensaba en la forma en la que había dicho, puedo usar tu baño, con esa voz tan domesticada. Como si esa frase no tuviera un doble fondo. Cuando salió, llevaba las mangas aún más subidas. Se había mojado un poco el cuello, y unas gotas de agua resbalaban por su piel hasta perderse debajo del botón abierto de su camisa. Tragué saliva. Él me miró. ¿Nos vemos el jueves? Sí, dije, con la voz más aguda de lo normal. Se fue. Cerré la puerta. Apoyé la espalda contra ella. Respiré hondo y me reí, porque era obvio que lo nuestro no tenía nada que ver con estadística. El jueves, sin que él lo supiera, le preparé su café como a mí me gustaba la intimidad, caliente, intenso y sin azúcar. El jueves me levanté con el estómago raro, como si fuera a tener una cita. Pero no era una cita. Era una clase particular de estadística con un hombre casi 20 años mayor que yo. O eso decía el Excel. Cuando llegó, traía una carpeta nueva. Te he traído unos ejercicios más prácticos, para que lo veas con ejemplos reales, me dijo. Ejemplos reales. Me imaginé que si él me pidiera uno, le pondría variable dependiente, tus manos. Variable independiente, mi cuerpo. Resultado, pérdida de control. Pero no dije nada, claro. Solo asentí con mi taza ya servida para él. ¿Sin azúcar?, me preguntó curioso. Me gusta así, dije, con una sonrisa que sabía que no era inocente. Se sentó a mi lado, esta vez más cerca que nunca. Ya no usaba el lado opuesto de la mesa. Ahora trabajábamos codo con codo, y yo me obligaba a concentrarme, pero sus dedos rozaban el papel. Y yo no podía dejar de mirar cómo sostenía el bolígrafo, con esa seguridad que no se enseña, que se tiene o no se tiene. Tienes que aprender a interpretar, me dijo en voz baja, inclinándose hacia mí. No basta con los números. Tienes que leer entre líneas. ¿Siempre haces que suene todo tan seductor o solo cuando enseñas estadística? Silencio. Me miró. Esta vez no lo esquivé. Depende de la alumna, contestó por fin.
Mi corazón pegó un salto. Me reí. No supe cómo actuar. ¿Estaba flirteando conmigo? ¿Era parte de su humor serio? ¿Me lo estaba imaginando todo? Decidí comprobarlo. Le pedí que me ayudara con un ejercicio en el que me había atascado. Me incliné hacia adelante, exagerando un poco el movimiento para que mi camiseta se deslizara. Nada escandaloso, pero lo suficiente. Él bajó la mirada, volvió a subirla rápido. Me corrigió el error, pero su voz ya no era igual. Estaba más seca, más medida. Hasta que dejó el bolígrafo sobre la mesa. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, sin rodeos. Me giré hacia él. ¿El ejercicio? Silencio. Sabíamos los dos que no hablaba del ejercicio. No lo sé, respondí. Pero me gusta. Se inclinó un poco más. Esto no está bien, Laura. ¿Y quién decide que está bien? Lo dije con la voz más tranquila que pude, pero por dentro ardía. Hubo una pausa, larga, incómoda. El tipo de pausa que cambia las cosas. Me miró como si estuviera evaluando una decisión que ya estaba tomada. No deberías confundirte conmigo, dijo. Tarde, nos quedamos así, cara a cara, a solo unos centímetros. Mi respiración se aceleró, y entonces ocurrió. No fue un beso, no todavía. Fue su mano sobre mi muslo, abierta, firme, solo eso, pero suficiente. Lo miré directamente a sus ojos, que ardían con cierto deseo. ¿Sigues pensando que esto está mal?, pregunté, sin apartarme. Sí, pero no me pienso ir, contestó. No sé en qué momento se rompió la barrera entre lo profesional y lo personal, pero lo que sí sé es que esa noche no hubo ni una sola palabra sobre estadística. Él no se fue. Apoyó la mano en mi muslo, pero no hizo nada más. No se abalanzó. No se convirtió en un cliché de película barata. Solo esperó. Esperó a ver qué hacía yo. Y lo que hice fue inclinarme hacia él. Lo suficiente para que nuestras frentes casi se rozaran. Lo suficiente para que pudiera sentir el aire que exhalaba. No te voy a besar, susurró. No te lo he pedido, le respondí, pero era mentira. Mi cuerpo entero se lo estaba suplicando. Entonces su mano subió apenas unos centímetros, hasta el borde de mis pantalones cortos. Sus dedos no temblaban. Los míos sí. Me rozó el hueso de la cadera y sentí que el aire me abandonaba. Y ahí lo entendí. Él no era de los que toman rápido. Él era de los que conquistan centímetro a centímetro, como si cada parte del cuerpo fuera un territorio con bandera propia. «Estás temblando», dijo con la voz más grave que le había escuchado jamás. «No tienes ni idea de lo que me estás haciendo», le contesté sin poder sostenerle la mirada. «Tengo una idea bastante clara, de hecho, y entonces, sí, entonces nos besamos. No fue torpe, no fue rápido. Fue de esos besos que empiezan en la boca, pero terminan en la piel. Sus labios eran cálidos, precisos. Tenían el ritmo de alguien que no tiene prisa porque ya sabe que ha ganado. Y yo no pensé. Solo me dejé llevar. Mis manos se aferraron a su camisa, buscando anclas. Su pecho era firme, su respiración contenida, y en medio de todo eso, su otra mano me sostenía la cara como si yo fuera algo frágil, algo que podía romperse si se presionaba de más. Y quizás tenía razón, porque algo en mí se rompió. Una idea, una línea, un límite. No llegamos a más. No esa noche. Después del beso, me separé. Él me miró. No dijo nada. Solo asintió, como si entendiera que había sido suficiente por ahora. Recogió sus cosas. Me acarició la cara con los nudillos, despacio. «Nos vemos el lunes», dijo y se fue. Yo me quedé de pie, sola, en medio del salón, con las piernas temblando y una sonrisa culpable en la boca. Dormí mal esa noche, no porque me arrepintiera, sino porque por primera vez quería que fuera lunes, y eso,
viniendo de una estudiante, ya era una señal del apocalipsis. El lunes llegó, lento, como todos los lunes, pero distinto. Él tocó el timbre a la hora de siempre. Pero esta vez, cuando abrí la puerta, no lo saludé con un hola. Solo lo miré. Él tampoco dijo nada. Nos sentamos. El cuaderno estaba abierto, el portátil encendido, todo como siempre. Pero nada era igual. ¿Preparada para el repaso?, dijo, con esa voz suya que podría convertir un contrato de seguros en algo erótico. Más que nunca, Lar, le respondí. Me explicó un ejercicio. Yo ni lo escuchaba, solo lo miraba, y en algún punto él también lo notó. ¿Quieres que te deje sola un rato para hacerlo tú?, preguntó. Lo pensé. No, quédate, se quedó. Pero no para explicar nada. Cerró el cuaderno. Me miró y me dijo, «Sabes que esto no debería estar pasando, ¿verdad?». Pero yo no tardé en responder. «¿Y si te dijera que me encanta que pase?». No contestó, solo respiró hondo. Y me miró como si estuviera intentando memorizarme, como si en lugar de fórmulas estuviera grabando en su mente cada curva de mi rostro, cada microexpresión, cada intención no dicha. La clase duró 5 minutos, o 1 hora, no sé. Lo siguiente que recuerdo es estar en el sofá, con él. Esta vez no hubo excusas. Mi pierna sobre la suya, su mano en mi nuca, mi camiseta subiendo. No hubo palabras, solo gestos, como si el lenguaje se hubiera agotado. Me besó otra vez, más lento, más profundo. Mis dedos se colaron por su camisa, rozando su espalda. Tenía la piel caliente, tensa, y olía a ese mismo perfume que ya asociaba al descontrol. Su boca bajó a mi cuello, y ahí perdí el hilo, literal. Podrías haberme preguntado mi nombre y no habría sabido responderte. ¿Podemos apagar la luz?, le susurré. Él se levantó. Fue hasta el interruptor. Clic. Oscuridad. No fue sexo, no aún. Pero fue algo igual de íntimo. Porque en la oscuridad supe que él me tocaba conociendo límites que yo no había dejado que nadie cruzara. Como si sus manos supieran leer cosas que yo aún no había escrito. Recorrió mis costillas con la punta de los dedos. Y en ese momento sentí que no estaba desnuda de ropa, sino de historia. Él no me desvestía el cuerpo, me desvestía la coraza. ¿Esto va a complicarlo todo?, le pregunté con la voz entrecortada. Todo ya está complicado, me respondió. Pero no me importa, nos quedamos así, abrazados, rozándonos a oscuras. Y ahí lo supe, ya no era mi profesor, era mi punto débil. Y eso me asustaba más que cualquier examen. Los días siguientes fueron raros. Él seguía viniendo. Seguíamos dando clase. Pero la estadística había pasado a un segundo plano. Era como si ambos quisiéramos fingir que todo seguía igual, cuando nada lo estaba. Sus roces eran más cuidadosos, mis miradas más intensas, las conversaciones más llenas de silencios. ¿Tú haces esto con todas tus alumnas?, le pregunté un día, medio en broma, medio en serio. Él levantó una ceja. No. De hecho, nunca antes. ¿Nunca? Tú eres distinta, dijo. Tú me miras como si supieras algo que yo no. Me quedé callada. Tal vez tenía razón. Tal vez yo no buscaba ayuda para un examen. Tal vez lo que quería era sentir algo que no pudiera resolver con una fórmula. Pero no todo era tan fácil. Una tarde, justo cuando íbamos a empezar, me dijo, «Tengo que irme antes hoy». «¿Por qué?». «Tengo una reunión con mi mujer». Silencio. Yo no lo sabía. Nunca lo había preguntado. Él nunca lo había dicho. Y de repente todas las piezas del puzzle se desarmaron. ¿Tienes mujer? Estamos separados, técnicamente, pero aún compartimos cosas. El piso, los perros, la vida. Me eché hacia atrás. ¿Y yo soy qué? No lo sé, Laura.
Pues deberías saberlo. Mi tono fue seco, más del que quería. Él suspiró. Esto no estaba planeado. No era mi intención, pero pasó, y no me arrepiento. Yo tampoco, pero no quiero ser un paréntesis. Esa noche no hubo clase, ni café, ni beso, solo una despedida incómoda en la puerta. ¿Nos vemos el viernes? Preguntó. No lo sé. Laura, necesito pensar. Y cerré la puerta antes de que pudiera decir nada más. Pasé 2 días sin escribirle, sin contestar, sin mirar sus mensajes, no porque no quisiera, sino porque sabía que, si lo hacía, volvería a caer. Y el problema no era caer, era no saber si él iba a sostenerme. Pero el viernes por la noche tocó el timbre. Lo abrí, en pijama, sin maquillaje, con los ojos hinchados de llorar. Él no dijo nada, solo me abrazó, y ahí, en ese silencio, supe que la historia no tenía un final feliz, ni falta que hacía. Porque no era una historia de amor, era una historia de fuego, de deseo, de descubrir partes de mí que no sabía que existían. Él me enseñó muchas cosas, pero lo que más aprendí fue esto. A veces, la lección más intensa no se da con una pizarra delante, sino con una mirada que te desnuda y unas manos que te hacen sentir que, por primera vez, estás siendo leída en voz alta. Y así terminó mi historia con el profesor que me enseñó algo que jamás aparecería en un examen. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a Anécdotas Ocultas, el canal donde lo prohibido se convierte en relato. Nos escuchamos en la próxima. Pero recuerda, lo que se cuenta aquí no se cuenta en voz alta.